Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad en esta sexta temporada. Hora Chile, todos los martes a las 8 de la mañana y hora Miami, 8 de la mañana. Todos los martes estamos compartiendo en las diferentes plataformas estos audios digitales y la verdad que estamos muy contentas, nos sentimos muy bendecidas por todos los mensajes que nos llegan, por esas solicitudes de oración. Y la verdad que Dios nos bendice con ustedes a lo largo de estos años, estos 6 años, largos años que hemos estado a través de estos audios y en diferentes plataformas de una forma simple, sencilla, como siempre les digo, pero directa a su corazón. Y estos primeros 5 episodios estuvimos hablando del legado y fue bastante interesante y bien bonito como el Señor nos hablaba en cosas simples y de la vida de tantos personajes bíblicos, ¿cierto? Que trascendieron y que fueron importantes a través de la palabra de Dios. Y en este ya episodio número 6 hemos querido cambiar de tema y es algo que ya hemos escrito. No sé cómo vamos a empezar porque tenemos mucho escrito, pero creo que va a ser para varios capítulos o por lo menos 1, 2, 3 por ahí para hablar de lo que es necesario hablar. Y ¿sabe qué? Lo que me da mucho gusto y me bendice es que varios ministros, consiervos nuestros, están hablando de santidad. Y glorifico a Dios que sea así, porque es un tema que hemos olvidado de predicar en las plataformas, hemos olvidado de predicar en los púlpitos y algo tan necesario. Y en este caso, en estos audios te queremos enseñar que la santidad es un llamado y no una opción. Y yo quiero hablar de 5 cosas que deberíamos entender, ¿cierto? Y practicar continuamente. Pero primeramente te los voy a nombrar estas 5, yo creo que van a ser 5 temas a futuro. Y después vamos a hacer una introducción de la palabra santidad, de cómo nosotros deberíamos empezar a entender qué es lo que es consagrarse, estar santificados, ¿verdad? Apartados del afán del día a día, del mundo, ¿cierto? De las conductas que nos hacen estar quebrantados con Dios. Y bueno, es empezando a entender que la santidad es un llamado y no es una opción. La santidad comienza en nuestro corazón. Vaya anotando, para los que van anotando, vamos a estar hablando, punto 1, la santidad es un llamado y no es una opción. Punto 2, la santidad comienza en nuestro corazón. Punto 3, la santidad es el fruto de una relación con Dios. Punto 4, la santidad trae libertad y no esclavitud. Y punto 5, y uno creo que los que más impacta es que la santidad es para glorificar a Dios, impactar la vida de otros. ¿Pudo anotar estos 5 puntos? Porque la verdad me parece interesante, iglesia, que podamos aprender que la santidad es la que transforma realmente nuestras vidas. Amén. Debemos entender que la santidad es la que transforma realmente nuestras vidas. Y una de las tantas predicaciones que hemos dado o compartido a lo largo de estos años es que una de las cosas, la esencia más importante de Dios mismo, ¿cierto? Es su santidad. La santidad de Dios es inexplicable porque encontramos, ¿cierto?, muchos versículos, mucha palabra resaltando la santidad de Dios desde un principio hasta el fin. Encontramos también en la palabra de Dios lugares santos, desde el Génesis, por ejemplo, en el huerto del Edén, hasta la ciudad santa, ¿cierto?, donde está el cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis. O sea, si recorremos todo lo que es la palabra de Dios, vamos a estar enfocados en santidad. Y cuando nosotros a veces escuchamos esta palabra santo, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza o a nuestra memoria, que es algo que tiene que ver con estar limpio, con estar puro. Y la verdad que la Biblia lo ve como algo secundario, sino más bien es que la palabra santo significa estar apartado, ¿cierto? Estar apartado, aislado, distante, lejano de. Por eso en la palabra hebreo significa en el español apartar, retirarse o esquivar algo. Y es lo que nosotros como creyentes debemos entender, que hubo una ofrenda perfecta y ese fue el cuerpo de Cristo que murió, ¿cierto?, que se crucificó en aquella cruz por nuestro pecado.
Y todos nosotros los que hemos creído en el Señor, los que hemos aceptado a Dios como nuestro único Salvador, solo aquellos que podemos aceptar a Dios, ¿verdad?, nos coloca en una posición, en una santidad posesional. Amén. ¿Y sabe? Porque es la forma de operar de Dios. Y quiero que leas ahí Génesis, y para ir como confirmando a través de la palabra, Génesis 1, versículo 26, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre ella. Mire, yo me quiero quedar con una sola palabra para que usted pueda entender un poco más. La palabra semejanza. Esa palabra, al ser traducida en su original, significa en el modo de operar. Y Dios, ¿cierto?, pone al hombre en esta esencia, en el modo de operar de Dios, que es disciplina, orden, integridad y santidad. Amén. O sea, fuimos creados, yo siempre le estoy hablando de identidad, fuimos creados con una identidad original, ¿cierto?, para ser pilares importantes, seres inocentes, seres eternos, ¿verdad? Entonces, y la forma de ver la santidad es entender que Dios opera en estas palabras que mencioné: disciplina, orden, integridad y santidad. Y entonces nosotros debemos entender que la santidad no es una opción, sino más bien un llamado para poder experimentarla, para poder vivirla. Y aquí donde mucha gente no sabe que tenemos una santidad, ¿cierto?, posicional, que el Señor nos da al momento de escogernos, y tenemos una santidad progresiva, y en esa santidad progresiva donde encontramos todos los pero yo quiero hacerte una introducción a la santidad. Y mira, cuando hablamos de esta santidad posicional, hablamos, ¿cierto?, de este Dios que es un Dios de orden, de disciplina, íntegro, ¿cierto?, y santo. Por eso fuimos creados con una identidad original, pero todos sabemos que nuestra identidad se quebranta con la desobediencia, que es el pecado, y después viene Jesús, ¿cierto?, a restaurar nuestra identidad. Y entonces, iglesia, todos aquellos que creemos, al momento de unirnos a Cristo, al momento de aceptar a Dios, Dios nos posiciona para ser llamados santos. Y usted me dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? Mire, en Efesios 1, 4, 5 nos está hablando de la santidad posicional, ¿cierto?, el privilegio que el Señor nos dio desde antes de la fundación del mundo. Dice que Efesios 1, 4 dice: según nos escogió en Él, escuche bien, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El llamado de hoy es apropiarnos de lo que Dios nos dejó, su promesa de ser nuestra mayor motivación, iglesia, tendría que ser buscar la santidad, que es el temor de Dios, buscar esa santidad para hacer su voluntad perfecta y tratar de lograr constantemente, porque digo tratar de lograr porque aquí es donde nosotros nos tropezamos y somos transformados constantemente en esta santidad progresiva, que es con el tiempo, cuando vamos creciendo, cuando vamos entendiendo que sinceramente debemos estar santificados, debemos buscar esta consagración, esta relación con el Señor para ir a un nivel mayor de vida espiritual y a un nivel mayor de conocimiento a través de su palabra. Amén. Mire, dice que en este Efesios, ¿verdad?, no solamente nos escogió, sino que antes de la fundación del mundo, antes que se creara todo, ya éramos santos, ¿cierto? Ya estábamos ahí en la mente, en el corazón de Dios, sin mancha delante de Él. Fuimos predestinados para ser adoptados sus hijos a través de Jesús. Mire, iglesia, otro pasaje bíblico que nos habla de esta santidad posicional. Dice que está en Hebreos 10:10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestra identidad, ¿verdad?, nuestro orden, nuestro diseño perfecto, quizá nuestro diseño para ser seres eternos se vio corrompido
por la desobediencia. Entonces, aún así que Dios Padre no había dado una santidad posicional, ¿cierto? Tuvo que sacrificar a su Hijo amado en aquella cruz para poder que tú y yo fuéramos santificados mediante esa sangre preciosa. Yo no sé si tú puedes estar entendiendo estas palabras. No sé si puedes estar entendiendo que Él derramó su sangre preciosa en aquella cruz para que tú y yo pudiéramos tener una santificación de estos pecados, de esta carne que se corrompe, de esta carne que falla constantemente, ¿verdad? Y nos da, ¿cierto?, esta nueva oportunidad de relacionarnos y reconciliarnos con el Padre. Y aún así, nosotros a veces no entendemos este acto de amor, ¿cierto? La revelación en Jesucristo que hizo por nosotros. Todo esto que a veces mucha gente escucha hablar de Jesús, pero poco pueden entender el impacto que tiene Jesús en nuestra vida, el impacto de su amor por nosotros, porque dio su vida, ¿cierto? Allí en aquella cruz, aún Él siendo Dios, se hizo hombre para padecer por nuestro pecado. Amén. ¿Sabe, iglesia? Jesús fue un puente para que podamos reconciliarnos con el Padre. Y yo no sé si usted lo ha pensado detenidamente, pero para poder volverlo a ver a Él. Y eso está en Hebreos 12:14, donde dice que seguí la paz con todos y la santidad. Mire, escuche bien. La paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Por eso, iglesia, la santidad que tenemos que vivir, y estamos solamente dando una introducción, la santidad que tenemos que vivir es una santidad constante, progresiva. Dios nos dio una santidad posicional porque nos posicionó para ser hijos suyos, pero esta santidad progresiva es la que tú y yo tenemos que trabajar día a día para que seamos transformados a través de ella. Y ¿sabe? Ser santo significa estar apartado, estar consagrado a Dios. Amén. Poder tener esta santidad progresiva se refiere a estas experiencias diarias, continuas, como creyente, porque nos tenemos que separar. Nuestra carne tiene que separarse del pecado, iglesia. Y muchas veces escuchamos hablar, vemos tanta gente predicando, vemos tantas iglesias, que yo lo encuentro maravilloso, que las iglesias no pierdan el mensaje de Cristo céntrico y entienda que el evangelio se trata de ganar almas para Cristo, más que algo, cierto, monetario, más que fama eclesiástica, sino más bien son almas para el reino de los cielos. Y tenemos que entender que la única forma de poder mantenernos como estos discípulos, ¿cierto? Como estos apóstoles, como estos grandes personajes de la Biblia que aún así fallaron, se equivocaron, ¿verdad? Para poder mantenernos cerca del Padre, para poder entender que somos apartados para algo diferente, tenemos que entender que debemos ser convertidos día a día en esta santidad. Amén. Y ¿sabe quién habló mucho de santidad? Fue Pablo, iglesia. Pablo estaba constantemente hablando de santidad, y hay una carta que le hizo a la iglesia tesalónica donde hablaba de que teníamos que ser santificados por completo, y la palabra de Dios enseña y hace una demanda, ¿cierto?, de que tiene que ser por dentro y por fuera, iglesia, porque a veces lo que quería decir hace pocos segundos, o sea, hablamos lindo de Jesucristo, hablamos lindo de la palabra de Dios, hablamos lindo a través de un sermón, hablamos lindo dentro de la iglesia, pero salimos de la iglesia y en esa intimidad donde nadie te ve, donde nadie puede saber lo que tú haces, ¿cierto? Olvidamos que tenemos que ser apartados, que tenemos que estar consagrados, que tenemos que ser santos para poder reencontrarnos con Él. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo su presencia. Ha sido maravilloso este día el Señor con nosotros. Y ¿saben? En primera de Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os nos santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estaba hablando
cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia. Y mire, iglesia, el mismo Dios de paz nos santifica por completo. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros tengamos esa santidad progresiva, tenemos que tener una relación con el Señor. Tenemos que tener esa relación continua de intimidad con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Porque así como el Señor es una Trinidad divina, ¿verdad? Nosotros también somos trino, cuerpo, alma y espíritu. Somos tres elementos. Y la Biblia y la palabra de Dios nos habla de santificado, de estar santificado, de estar, ¿cierto?, apartado, de que somos escogidos y somos santos sin manchas de Él. O sea, nos está hablando desde antes de la fundación del mundo. Y mire, aquí en la palabra irreprensible, ¿cierto?, cuando habla Pablo a la iglesia tesalónica, quiere decir que es alguien de verdad que en primer lugar es honesto, es legal, digámoslo de esa manera, ¿cierto?, ante los ojos de la ley, ante lo que Dios puede estar mirando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener esta conducta que no tiene que ser reprochada, pero no solamente cuando la gente nos mira, sino ahí cuando nadie te ve, iglesia, ahí en tu interior, con tus amigos, quizá en el trabajo, con la familia, cuando no estamos los ojos eclesiásticos frente a ti, tenemos que ser, ¿cierto?, estos hombres y mujeres apartados de lo que nos contamina. Yo tenía un buen pastor amigo que nos enseñó hace muchos años y que entendí desde el día 1, ojos santos, oídos santos, boca santa, como incluso la canción, ¿cierto?, la alabanza de los niños, cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito los ojitos lo que miran, y ¿saben? Porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Y mire, esa canción puede ser tan cliché y puede sonar en tantas escuelas dominicales del tiempo de atrás, ¿cierto?, sobre todo en la iglesia con doctrina más antigua, pero sabe, tan cierta esta canción, porque cuando nosotros nos apartamos de lo que son las redes sociales, porque en las redes sociales hay muchas cosas que no debiéramos ver, pero cuando nos apartamos quizás de todo lo que son las plataformas de película, que también hay mucha libertad para ver, cuando nos apartamos de la música que se escucha constantemente en todas las casas, pero nosotros más bien escogimos escuchar alabanza, iglesia, vamos a tener una conexión diferente con este Dios maravilloso. Amén. Vamos a tener una conexión distinta y al poder tener esta santidad progresiva, ¿cierto?, que es un trato diario con nosotros, con nuestra carne, con nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a crecer en esta santificación y así vamos a entender que mientras más apartados estemos, mientras más consagrados estemos, el crecimiento espiritual va a ser una tremenda transformación y conversión a este Dios que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Wow. ¿Sabes? Estoy dando la introducción a la santidad. Amén. Yo no sé cuántos minutos ya llevamos. Wow, 18 minutos. Estoy dando la introducción de lo que le quería enseñar. Imagínense cuánto más podemos hablar de santidad. Yo creo que vamos a estar hablando en los próximos también episodios. Miren, hay una palabra que me encanta y está en Isaías 6 en adelante, y vamos a leer algunos versículos porque, ¿sabe? Este profeta me encanta porque reconoció la santidad de Dios. Constantemente la Biblia nos está enseñando de la santidad. Y mire lo que dice Isaías 6, en versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con los 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra estaba llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice que voló hacia mí un ángel, un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tinazas y tocando sobre mí mi boca, dijo: he aquí, yo toco tus labios y quito tu culpa y limpio
tu pecado. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué tremendo. Esto fue una poderosa visión que tuvo el profeta Elías cuando yo podía meditar en esto. Yo lo estuve escuchando el fin de semana en la iglesia donde participo, pero yo iba más a la profundidad de este hecho que nos relata la Biblia, donde el profeta Isaías, comentaba esta visión tremenda y poderosa de el santo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, y en esa humildad. Recuerden que todo lo que se escribió en las Santas Escrituras quedó para siempre y por los siglos. Entonces él reconoció que él no estaba, ¿cierto?, adecuadamente en la circunstancia de esta santidad. Él era un hombre inmundo, no solamente de labio, quizás era su condición, su pecado, quizás algo estaba luchando Isaías, pero reconoció la santidad de este Señor de señores, ¿verdad?, y Rey de reyes. Reconoció esa santidad y reconoció su condición. Por eso me gusta, y mire, y cuando dice, ¿por qué Isaías cita cuando el año que murió el rey Usías? Porque, iglesia, para que tú y yo tengamos santidad, algo tiene que morir en nosotros. Y eso que tiene que morir es nuestra carne. Amén. El profeta vio a Dios y vio su grandeza, su poder y su gloria. Pero nosotros, antes de poder ver a este Dios maravilloso, poder ver esta santidad maravillosa, tenemos que morir a algo que pueda estar pasando, que no nos deja mirarlo, que no nos deja descubrir, que no nos deja relacionarnos con este Dios. Por eso es tan importante la santidad. Y si de repente a ti te está envolviendo el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el ego, ¿verdad?, la idolatría, porque a veces idolatramos sin querer a otras personas, y no nos deja relacionarnos con este Dios que realmente es sencillo, humilde, ¿verdad? Pero que aún así, en su sencillez y humildad, que refleja casi mayormente la palabra de Dios, aún así es un hombre santo, un rey de reyes santo. Y por eso nosotros tenemos que entender, iglesia, que hay que buscar esta santidad, que tenemos que apartarnos, que la santidad, como lo había dicho al principio, ¿cierto?, es un llamado y no una opción. Eso es para nosotros los cristianos, es un llamado y no una opción, ¿verdad? Y así como la Biblia nos revela desde Génesis en adelante, y en Efesios viene a confirmar cuando fuimos creados, nos revela una santidad posicional, pero también nos está revelando una santidad progresiva, donde nuestra vida tiene que ser transformada continuamente buscando esta santidad. Y en este caso, ¿cierto?, Isaías, que es un episodio que me encanta, que podríamos estar predicando sobre Isaías, pero donde él reconoce la santidad de Dios, ¿cierto?, la santidad de Jehová, y reconoce su condición, ¿cierto? Y a mí me encanta esta humildad del profeta, porque la escribió sabiendo que esta visión iba a estar escrita, ¿cierto?, para los siglos quizás. Y mire, él se dice, yo no solamente me siento impuro, sino que estoy inmundo. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos empezar a identificar, a reconocer qué nos aleja de Dios, qué nos aleja de la santidad, empezar a despojarnos de los afanes de la carne, ¿cierto?, de la inmoralidad, de la inmundicia, del pecado, y confesar con nuestros labios, ¿cierto?, ahí en el silencio quizá al Señor, y pidiéndole perdón, Señor, para que esa gloria maravillosa que vio Isaías sea manifestada en nuestra vida y aquí en la tierra. Por eso el serafín le hablaba, decía, quita tu culpa y limpia tu pecado, porque lo único que quema nuestro pecado es esa presencia, es poder decir no a la carne,
poder tener esa intimidad con el Señor, porque Él es un Dios lleno de amor, de misericordia, y nos limpia constantemente, perdonó nuestros pecados en aquella cruz, sacrificó a su único Hijo, ¿verdad? Y dio esa ofrenda de amor eterno para nosotros, pero nosotros, iglesia, debemos vencer esto que no nos deja estar en su presencia, que no nos deja vivir su presencia como quisiéramos, estar constantemente en una relación con el Espíritu Santo. Y la única forma, iglesia, que tú puedes vivir esta relación con el Espíritu Santo es reconociendo que necesitas que Dios trabaje en tu mente, en tu corazón y pueda llenar tu espíritu. Iglesia, la iglesia de hoy necesita entender que debemos tener santidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia debe santificar. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todos aquellos que hemos aceptado al Señor. La iglesia debe santificar su vida para poder entender, para poder conocer a este Dios maravilloso y principalmente a aquel que nos dejó como consuelo, al Espíritu Santo. Y mire, Isaías después dijo, heme aquí, porque no tenía a quién enviar. Y Isaías dijo, heme aquí. Debemos conocer de esta santidad que es la esencia de Dios. Amén. Tenemos que conocer a este Dios maravilloso que proclamamos, que anunciamos, pero que a veces nos quedamos ahí, ¿cierto? Solo con palabras, solo con escuchar, pero poco accionamos de lo que aprendemos y poco actuamos de lo que estamos escuchando constantemente. A través de su palabra, ¿cierto? Poder santificarnos, poder guiarnos a través de cada versículo, de cada historia. Pablo habla mucho de la santidad y eso lo vamos a hablar porque ya el tiempo se nos está acabando, se nos vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero, iglesia, quiero invitarte a que la santidad es un llamado y no una opción. Amén. Para que tú puedas tener esta relación con el Señor. Este episodio número 6 lo hemos bautizado La santidad es un llamado y no una opción, y hemos hecho una pequeña introducción de lo que habla la Biblia de ser santo. Y qué bello saber que el Señor nos creó, que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos. Amén. Teníamos una identidad original a través de su palabra, a través de su creación, pero la desobediencia nos corrompe, llega el pecado a nuestra vida, se restaura con su Hijo Jesús en aquella cruz, pero nosotros tenemos la tarea de buscarlo constantemente para poder ser consagrados, apartados y podamos ser personas que no tengan reproche alguno en cuerpo, alma y espíritu para seguir predicando su palabra. Yo quiero que cierres tus ojos donde quieras que tú te puedas encontrar, de día, de noche. Yo sé que nos escuchan en diferentes horarios, en diferentes lugares, en diferentes países, y quiero que le digas, Señor, primeramente gracias por este episodio, por este audio que me viene a recordar sobre la santidad que debo practicar, que debo atesorar en mi corazón, que debo anhelar en mi vida para poder tener una relación de intimidad contigo. Padre, gracias primeramente porque nos hablas de la creación del mundo y que fuimos creados semejante a tu imagen, y esa palabra semejanza significa el modo de operar tuyo, Señor. Un Señor de disciplina, un Señor de santidad, integridad y de orden, Padre. Gracias por recordarnos que fuimos creados antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti, Señor. Fuimos escogidos. Gracias, Señor, porque nos vienes a recordar a este profeta Isaías, en que en su humildad pudo reconocer su condición que estaba, pudo declarar la santidad que tú tenías, ese santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, el que tenía, cierto, toda la tierra llena
de su gloria. Gracias porque nos diste una introducción a lo que nosotros debemos vivir constantemente hasta que tú vengas por nosotros. Porque como dice tu palabra, sin santidad, Padre, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo, pero sin santidad tampoco veremos al Señor. Y así tantos versículos que nos recuerdan que debemos ser preparados, transformados día a día para estar contigo, para poder verte en esa vida eterna, para poder entender, Señor, que es un camino a la vida eterna, a eso hermoso que nos has prometido, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada alma, a cada familia representada a través de estos audios, a cada mujer, a cada hombre que nos ha dejado un mensaje, sus peticiones de oración, Señor. Gracias por cada hermano, por cada iglesia, por cada grupo, Señor, por toda la obra que está haciendo Identidad de Reino en Chile. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres dispuestos a poner la mano, Señor, en el reino, a esforzarse cada día para buscarte, a estar entregado al Señor a esta obra. Padre, gracias por aquellos que se están preparando, para aquellos que se están levantando como pastores, aquellos que se están levantando como líderes, Padre Celestial, aquellos que están creyendo en el llamado, Padre bendito. Bendigo a los líderes de Identidad de Reino, a sus pastores en Chile, en la ciudad de Coronel, como a cada grupo levantado en las naciones. Les bendigo, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, que este es un principio de un cristiano, este es un principio necesario en nuestra vida, la santidad, que es un llamado y no una opción. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir, por todo lo que hemos podido compartir en estos audios digitales. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque aún cada día tú nos sigues guiando y enseñando. En el nombre de Jesús bendigo a todas esas personas que nos escuchan siempre. Les bendigo y declaro sobre ellos, Señor, santidad. Santidad para poder tener una relación continua, una consagración contigo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya se nos acabó el tiempo, pero gracias a todos aquellos que nos dejan su mensaje. Recuerden, ya nos vamos a estar escuchando en un nuevo audio. Este audio número 6 se llamaba La Santidad. Es un llamado, no una opción, y fue una introducción a lo que el Señor nos habla de ser santo, amén, de estar apartado, y ya vamos a estar hablando de la santidad de nuestro corazón, en nuestra conducta, y aquella que tiene que impactar al mundo, para que nosotros con nuestras formas, con nuestra manera de ser, podamos glorificar a Dios en todo tiempo. No solamente en el lugar de culto, en el lugar de la iglesia, sino que saliendo de la iglesia, en nuestras casas, con nuestros amigos y en nuestro trabajo, nuestra conducta sea para glorificarle siempre a quien es digno de toda honra, ¿cierto? De toda gloria y majestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos escuchamos en un nuevo audio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bye, bye.